Diego caminaba de la mano con su padre por las calles de Madrid en aquella fría tarde. La ciudad llena de gente apresurada y escaparates iluminados que contrastaban con el abrigo raído del niño que estaba sentado en los escalones de la iglesia. Alejandro, aunque vestido con su caro traje y llevando un maletín, sintió que el peso de ese momento se volvía extraño cuando escuchó a su hijo decir, de forma tan natural e inocente, señalando al niño mal vestido: «Papá, ese es mi hermano». Esas palabras, tan simples y dichas con la pureza de un niño, cortaron el silencio entre ellos como un cuchillo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse y la mente de Alejandro se llenó de preguntas que nunca antes se había hecho. Él observaba al niño sentado allí, sucio, delgado y con ojos que llevaban una mezcla de miedo y curiosidad, como si siempre esperara lo peor de las personas. Alejandro sintió algo frío subir por su espalda, un nudo formándose en su garganta. Era como si, en ese momento, todas las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzaran a encajar. El niño junto a su hijo parecía ser la prueba viva de un secreto oculto, enterrado en el pasado de su familia, que él nunca había tenido valor o tiempo para investigar. Las palabras de Diego despertaron una inquietud dolorosa, una urgencia que no lo dejaría en paz a partir de ese momento. Alejandro se detuvo un instante, la mirada fija en aquel niño olvidado en la acera. Una mezcla de incredulidad y miedo lo invadió. ¿Cómo podía existir otro hijo? Un hermano gemelo de Diego y él nunca haberlo sabido. Una parte de Alejandro quería huir de esa idea, enterrarla de nuevo en el olvido. Pero el peso de la sospecha ya estaba plantado con fuerza en su pecho. Sintió la culpa apretar en su corazón, una opresión que mezclaba el remordimiento por no haber estado más presente en los momentos importantes y el miedo a lo que podría descubrir. Allí, en ese instante, la vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras se alejaban caminando, Alejandro no podía quitar los ojos del niño mal vestido. Por dentro, se preguntaba cómo Carmen, su esposa, pudo haber ocultado algo tan grande. Un hijo, un secreto que parecía imposible de mantener. Recordó escenas distantes, detalles olvidados sobre el nacimiento de los gemelos, el extraño silencio tras aquel episodio, las historias contadas con prisa y tristeza, y en el fondo, sin saber aún exactamente cómo, sintió que necesitaba ir tras esa verdad, aunque eso significara enfrentar heridas profundas que jamás imaginó abrir. En los días que siguieron, Alejandro se sumergió en una investigación silenciosa pero implacable. Cada documento que encontró, cada conversación con antiguos empleados del hospital, lo llevaba a la misma conclusión amarga. Carmen había dado a luz gemelos, pero oficialmente solo uno había sobrevivido. Sintió el peso de la mentira convirtiéndose en una carga insoportable, una sombra que pendía sobre todo lo que creía acerca de su familia. La duda se transformaba en certeza cuando, en una foto antigua de Javier, notó la cicatriz en la muñeca, idéntica a la que Diego tenía desde bebé. La confirmación de lo que parecía imposible golpeó fuerte el pecho de Alejandro. Ahí estaba su hijo perdido, pero junto con el descubrimiento vino una avalancha de emociones difíciles de controlar. La culpa corroía sus pensamientos, el arrepentimiento se mezclaba con el miedo de cómo aquello afectaría no solo su vida, sino también la del pequeño Diego y la de Javier mismo. Se preguntaba cuántas noches Carmen había llorado sola, cuántos momentos vivió en silencio y desesperación, y él, envuelto en negocios y ambiciones, no se había dado cuenta. El dolor de la ausencia de Javier durante todos esos años era una herida abierta, y Alejandro sintió, por primera vez, la verdadera dimensión de la responsabilidad que tenía para reparar ese pasado. Todo aquello era más grande de lo que imaginaba. Alejandro decidió entonces que Javier necesitaba salir de esa calle, de ese abandono para entrar en el único mundo que él conocía, aunque supiera que ese universo de lujo no sería fácil para un niño acostumbrado a luchar por sobrevivir. Cuando Javier entró en la mansión por primera vez, sus ojos no mostraban alegría, sino miedo y desconfianza. Cada rincón de aquella casa le parecía demasiado extraño. Cada sonido, cada mirada, era una invitación a huir. Alejandro por primera vez vio en carne propia el impacto que el abandono había causado en aquel niño.
y sintió que su corazón se apretaba al darse cuenta de que, por más dinero que tuviera, no podría comprar la confianza que Javier necesitaría construir poco a poco. Javier no se entregaba fácilmente. Guardaba comida como si estuviera en la calle, aún sin necesidad. Se escondía cuando veía a los adultos hablando fuerte, como si el mundo afuera le hubiera enseñado a protegerse de lo peor. Alejandro comprendió que no bastaba dar un techo, era necesario entender esa historia de dolor, esa herida invisible que marcaba a ese niño más que cualquier cicatriz en la muñeca. Fue entonces cuando contrató a la doctora Elena Ruiz, una psicóloga infantil que no tuvo miedo de decir la verdad. 6 años de abandono dejan cicatrices que no se curan con dinero. Esas palabras resonaron en la mente de Alejandro, recordándole que reconstruir esa familia sería una larga y delicada jornada. Con el tiempo, Diego empezó a notar que ese hermano, tan diferente a él, necesitaba algo que el dinero no podía comprar: atención, paciencia y sobre todo amor verdadero. El niño mimado, que siempre tuvo todo a su alcance, comenzó a entender que compartir era más que dividir juguetes o ropa, era abrir espacio en el corazón. Diego, aunque pequeño, mostró una capacidad impresionante para adaptarse, para dejar de lado sus propias ganas y dar lugar a Javier. La convivencia fue para él un descubrimiento de una nueva forma de existir, un aprendizaje que no venía de las clases ni de los juguetes caros, sino de la presencia constante y la mirada atenta al otro. Poco a poco, Javier empezó a bajar las defensas que lo protegían del mundo. Paso a paso, se permitió confiar en aquel hombre que, a pesar de la ausencia, ahora intentaba ser su verdadero padre. Las pequeñas victorias, una sonrisa espontánea, un papá dicho con orgullo y sin miedo, eran para Alejandro la señal de que, pese a las heridas, esa familia podía reconstruirse. Alejandro descubría día a día que ser padre no era solo proveer bienes, sino estar presente en las pequeñas batallas cotidianas, en las inseguridades que el dinero nunca pudo curar. Esa nueva realidad lo impactaba profundamente, dejando clara la diferencia entre riqueza y afecto. La fama de la familia Herrera y la historia del hijo perdido no tardaron en llegar a los titulares de los periódicos y a la boca de la alta sociedad. Alejandro, que hasta entonces era respetado y admirado, vio su nombre convertirse en blanco de crueles rumores y grandes presiones. Su hermana, Esperanza, que siempre estuvo a su lado en los buenos momentos, empezó a verlo con desprecio, presionándolo para que se deshiciera de ese problema llamado Javier. En el mundo de los negocios, consejeros amenazaban con sacarlo de la dirección de la empresa, alegando que su debilidad podía destruir todo lo que había construido. Alejandro se vio atrapado en una encrucijada dolorosa: elegir entre el imperio y la familia, entre la apariencia y la verdad que latía dentro de él. Lo que más dolía a Alejandro era ver a Javier asustado y confundido, escuchando esos susurros en la casa y en la televisión, creyendo que estaba causando demasiados problemas. Una noche, el niño intentó escapar, desesperado por no ser más una carga en esa vida que apenas conocía. Cuando Alejandro lo detuvo, sintió cuán frágil era ese niño y cuánto necesitaba estar ahí para protegerlo, no solo del mundo, sino también de sí mismo. Y fue en ese momento, cargado de emoción, que Alejandro entendió que la única opción posible, la verdadera elección, sería renunciar a todo por el amor a sus hijos. La decisión no era solo suya, era la lucha por un legado distinto, un legado de humanidad. A la mañana siguiente, con el peso de esa decisión apretando su pecho, Alejandro convocó una rueda de prensa que nadie esperaba. Las cámaras se enfocaban en él, el hombre que siempre fue sinónimo de éxito y poder, pero que ahora estaba a punto de dar un giro radical. Con la voz firme, pero llena de emoción, anunció su renuncia como CEO de Herrera Holdings. En ese instante, no solo estaba renunciando a un cargo, sino diciendo a sí mismo y al mundo que la familia y la humanidad valen más que cualquier cifra o posición. Si esta es la elección entre riqueza y familia, yo elijo la familia, dijo con la convicción de quien finalmente entendió lo que realmente importa. La reacción fue inmediata y explosiva. Los medios no sabían qué esperar de aquel hombre que abandonaba el imperio para cuidar a un hijo que no todos creían que existiera. Sin embargo, para Alejandro, ese era el comienzo de algo mucho más grande. Una redención personal que necesitaba ser compartida con la sociedad. La renuncia no era señal de debilidad, sino de valentía. Quería que la historia de Javier y Diego fuera un ejemplo,
un mensaje de que no hay éxito real sin amor y responsabilidad. Esa elección no solo cambiaba su vida, sino que comenzaba a transformar el significado de éxito para muchas otras personas. Con el apoyo de la doctora Elena y de su propia determinación, Alejandro fundó Familia Primero, una organización dedicada a acoger niños huérfanos y reunir hermanos separados como él había vivido con sus hijos. Instalados en un antiguo palacio en el barrio de Malasaña, transformado en centro social, el lugar pronto se convirtió en símbolo de esperanza para muchas familias rotas. Javier y Diego, juntos, comenzaron a dirigir el programa Hermanos Encontrados, devolviendo no solo personas, sino historias, cicatrices y nuevos comienzos. Era un trabajo difícil, pero profundamente transformador para todos. Mientras la antigua empresa de Alejandro se hundía en escándalos y pérdidas, él descubrió que su verdadero legado no estaba en las cifras millonarias, sino en las vidas que ayudaba a reconstruir. Ver a Javier y Diego durmiendo lado a lado, en paz, era la prueba concreta de que el amor y el coraje habían vencido al miedo y al pasado. Alejandro aprendió que el éxito sin familia es solo un palacio vacío, y que a veces son 4 palabras simples dichas por un niño las que cambian el rumbo de todo. Papá es mi hermano, una frase que, para él, valía más que todo el dinero del mundo. Los primeros meses no fueron fáciles. Javier enfrentaba noches de insomnio, miedo al rechazo y el peso de un pasado de abandono que no desaparecía de un día para otro. Alejandro y Diego estaban allí, pero aprendieron juntos que estar presente no significa solo estar físicamente. Es entender, escuchar, sentir junto al otro. La psicóloga Elena guiaba ese delicado proceso, mostrando que reconstruir confianza es como juntar pedazos de vidrio roto, doloroso, lento, pero posible. Cada pequeño avance de Javier era una victoria silenciosa, celebrada con sonrisas tímidas y momentos de silencio compartido. Y aquel día, en una mañana común, Javier llamó papá a Alejandro por primera vez con orgullo, sin miedo, sin duda. Esa palabra simple, cargada de un significado profundo, fue la confirmación de que la jornada tenía un propósito. No un final perfecto, sino un comienzo verdadero. Alejandro sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alegría y alivio, como si todos los dolores y luchas de ese tiempo finalmente cobraran sentido. Fue ahí, en ese instante, que comprendió que ser padre es mucho más que llevar un apellido o tener riquezas. Es amar sin reservas, incluso en las dificultades. Con la Fundación Familia Primero creciendo y ganando fuerza, Alejandro comenzó a ser visto de otra forma. Ya no solo como un magnate distante, sino como alguien que se atrevió a enfrentar sus propios errores y usar su influencia para cambiar vidas. La prensa, que antes lo criticaba, empezó a relatar historias de transformación, de niños reunidos con sus familias, de esperanza renacida. Javier y Diego, juntos, se convirtieron en un símbolo vivo de que el pasado no determina el futuro y que el amor puede nacer incluso de las circunstancias más difíciles. Mientras tanto, en casa, la convivencia entre los hermanos seguía fortaleciéndose. Diego dejó de lado la competencia y el egoísmo natural de la infancia para convertirse en un verdadero hermano protector. Y Javier, poco a poco, se permitió ser solo un niño, aprendiendo a confiar y a soñar. Alejandro, por su parte, sentía que finalmente estaba haciendo justicia a la memoria de Carmen y al hijo que había perdido durante tantos años. Ese día en que escuchó a Diego decir, «Papá, ese es mi hermano», se convertiría para siempre en el punto de inflexión, el recuerdo vivo de que, incluso a las historias más complicadas, hay espacio para la esperanza y el renacer. El impacto de esa historia se extendió mucho más allá de las fronteras de Madrid. Padres que habían perdido contacto con sus hijos encontraron fuerza para intentar la reconciliación. Niños que vivían en las calles comenzaron a creer que podían tener un hogar. La Fundación Familia Primero se convirtió en un modelo, inspirando otras iniciativas sociales a mirar con más humanidad el abandono y la separación familiar. Alejandro, Javier y Diego, juntos, mostraban que no existe fórmula mágica para sanar heridas profundas, pero que el camino del amor y la valentía siempre vale la pena. En una tarde tranquila,
Alejandro observaba a sus dos hijos durmiendo lado a lado en el silencio de la casa, que ahora parecía llena de vida y esperanza. Sabía que nada de eso habría pasado si no fuera por esa frase simple y espontánea de Diego: «Papá, ese es mi hermano». Esa frase no solo cambió la historia de una familia, sino también la de un hombre que aprendió que el verdadero éxito no está en lo que se conquista, sino en lo que se construye con amor, coraje y humanidad. Y allí, en esa paz, Alejandro sintió la certeza de que su legado sería mucho más grande que cualquier fortuna.